Bienvenidos al auditorio de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En este año nuestra universidad cumple 100 años y entonces estamos todo el año festejando el centenario de la universidad. Y les damos por eso una cordialísima bienvenida a ustedes en este marco, que son también parte de lo que es la 15ª promoción del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública. Este programa se inició en el año 2003 como Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política, bajo el patrocinio de la CAF, en ese tiempo Corporación Andina de Fomento, hoy CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y la Universidad George Washington de los Estados Unidos. En cada país hay una o dos universidades que se hacen cargo de la implementación del programa. En el caso del Perú es nuestra universidad, la PUC, la que tiene a su cargo desde el año 2003 la implementación de este programa. Estamos muy agradecidos a CAF, en particular a Eleonora Silva, que es directora representante de CAF en el Perú, a la Universidad George Washington, sobre todo en la persona de Luis Raúl Matos, quien fue el inspirador de la parte académica de este programa, y por supuesto a todos ustedes que tienen la confianza y el interés por participar en este programa y avanzar en lo que es las materias de actualización y de estudio en el programa de gobernabilidad. Las palabras iniciales las va a tener a su cargo Eleonora Silva, a quien damos la bienvenida con un aplauso. Ella es directora representante de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina en el Perú. Adelante, Eleonora. Bueno, muy buenos días a todos. Un muy especial saludo a los compañeros aquí de la mesa. Carlos Alzas, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. A Ismael, muchísimas gracias por invitarnos nuevamente a acompañarles en la mañana de hoy en el lanzamiento del 15º Programa de Gobernabilidad, Gerencia Pública y Gerencia Política y Gestión Pública. Y al doctor Waldo Mendoza, muchas gracias por acompañarnos hoy y venirnos a ilustrar con sus charlas magistrales. A todos ustedes, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a la 15ª edición de este programa que CAF ha lanzado a sus países socios con la colaboración de la Universidad de George Washington y en el caso concreto de Perú con este gran aliado que ha sido la PUC, que le ha dado empuje, que le ha dado alcance y que le ha dado también modernidad y cambios a lo largo de la trayectoria. Esto se enmarca dentro de lo que CAF ha denominado sus programas de gobernabilidad y en año pasado o el antepasado, ahora se me pasan los tiempos, tuvimos la gran oportunidad de juntar a las dos caras de estos programas de gobernabilidad, porque hoy nos acompañan ustedes acá, pertenecientes a distintas regiones del país, funcionarios públicos, pertenecientes a ONGs, vinculados de distintas maneras con la gestión pública. Pero la otra cara de los programas de gobernabilidad la componen los programas de liderazgo. Y ahí trabajamos con líderes naturales, líderes comunitarios, líderes de todo el país que por alguna razón son estas personalidades que se manifiestan de manera muchas veces espontánea y que conducen a sus comunidades. Entonces, CAF, a través de su área de conocimiento, hace 15 años diseñó estos programas de manera de hacer una contribución hacia la gobernabilidad de nuestros países. Ustedes habrán oído de CAF como Banco de Desarrollo financiando proyectos de infraestructura y efectivamente son sumamente necesarios, forman parte de nuestro tejido para poder ayudar a la región a ser una región más competitiva, más justa, con un desarrollo sostenible desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental y toda esta infraestructura pues nos ayuda evidentemente a ser más competitivos y a tener mejor calidad de vida para nuestros países. Pero también tenemos
un tema que es sumamente importante y que cada día es más evidente que hay que cuidarlo, que es la democracia. Nuestros países tienen democracias relativamente jóvenes y solo con el cuidado, la participación consciente, con el reconocimiento de valores, de ética, de transparencia en la gestión de lado y lado, es que podremos blindar a nuestras democracias y seguir adelante con estos proyectos que todos nuestros países han soñado. Así que es un poco dentro del contexto de por qué un banco está en un programa de gobernabilidad. Es que los participantes, los ciudadanos de los países forman parte esencial de ese desarrollo y cursos como este buscan precisamente capacitarnos, refrescarnos, mostrarnos nuevas técnicas para temas tan evidentes como son la gobernabilidad, la negociación, el conducir a nuestros participantes hacia diálogos, hacia negociaciones, hacia la búsqueda de consenso en lo que es el proyecto país y hacia dónde queremos conducirnos. Entonces, agradecemos muchísimo a la PUC su profesionalismo, su entusiasmo, su innovación. Hoy tenemos más de 600 participantes en las sedes descentralizadas de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Tarapoto y Trujillo. Y este programa se está replicando también a nivel latinoamericano, en Argentina, en Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y por supuesto aquí en Perú. Entonces, a través de esto CAF busca tener un tejido cada vez más fuerte, más consciente de participantes desde lo público, desde los ciudadanos, que puedan tener un diálogo más nutrido y podamos entre todos conducir nuestros países hacia un futuro más próspero y más justo para todos. Nuevamente, muchas gracias a la PUC por recibirnos, a la George Washington University y a todos ustedes y a sus familias que se van a embarcar en este proyecto de 6 meses intensivo con lo que representa una tarea, una asignación y el reto de terminar después de 6 meses fortalecidos en sus conocimientos y en sus capacidades como gestores. Muchísimas gracias por estar aquí. Luego tendremos las palabras de bienvenida por parte del director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica, Carlos Alza Barco. Adelante, Carlos, por favor. Bien, muy buenos días con todos, con todas. Por supuesto, saludar a Eleonora Silva, nuestra amiga y nuestra contraparte en este proyecto desde la CAF, al profesor Waldo Mendoza, que nos acompaña hoy día y que sin duda nos brindará esta conferencia inaugural, que será muy interesante para todos nosotros, para comprender un poco en el momento en el que estamos y los retos que implica, por supuesto, crecer, desarrollar y tener un país atendiendo estas grandes dificultades que todos conocemos. Y al profesor Ismael Muñoz, coordinador del programa de gobernabilidad, que nos acompaña en la mesa. Quiero darles en primer lugar la bienvenida a todos, a todas los alumnos hoy día de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica, en nombre de nuestra universidad, de nuestra Escuela de Gobierno, y decirles que estamos muy contentos de que hoy día sean parte de ustedes, de nuestra escuela. La Escuela de Gobierno es una unidad dentro de la universidad que es una unidad académica dedicada fundamentalmente a la formación tanto de posgrado como de investigación. Y estas dos cosas son para nosotros dos elementos muy importantes y lo voy a mencionar muy especialmente y muy brevemente. Por el lado de la formación es muy importante para nosotros el hecho de brindar una serie de capacidades técnicas a los que son o van a ser funcionarios públicos y por supuesto aquellos que estamos de alguna manera relacionados al Estado, sea a través de pronto de una empresa, una ONG, los medios de comunicación o a veces simplemente el hecho de tener algún tipo de relacionamiento con el Estado a través de pronto de algún tipo de análisis o de comprensión del Estado. Este programa muy particularmente está hecho para eso.
Sin embargo, siempre decimos nosotros aquí que la escuela de gobierno no es solo una escuela de gestión o una escuela técnica. Entre bromas a veces decimos, no es un CENECAPE, es una escuela de gobierno universitaria y por lo tanto donde ustedes han entrado tenemos mucha claridad sobre la importancia que tiene el aportar desde la parte técnica, pero también desde la parte política, porque creemos que las negociaciones, el relacionamiento político, hoy día podemos ver las necesidades y urgencias que tiene nuestro Estado sobre hacer política y hacer política en serio, y creemos que eso es un elemento fundamental. Por eso es que el elemento de la ciencia política o desde la ciencia política, desde la disciplina, es muy valioso y muy importante en la escuela, le ponemos mucho énfasis. Pero no solo eso, en esta especie de triángulo de lo que significa tomar decisiones de gobierno, lo técnico y lo político, son dos elementos sustanciales, pero hay un tercero al que nosotros también le ponemos mucho énfasis en esta escuela, porque estamos comprometidos y convencidos que la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción son elementos que hay que integrarlos desde la formación. Y ojalá fuese desde la formación primaria, secundaria, nosotros lo hacemos desde la universidad, en este caso desde la escuela de gobierno. Estoy hablando del componente ético, de la ética pública, que hoy día está tan... es otra urgencia grande de nuestro país y que por supuesto deviene en algo que para nosotros resulta un compromiso. Acabamos de estar con el rector en la firma hace 2 días de lo que se llama el Observatorio de Integridad junto a Proética, Transparencia y la Universidad del Pacífico y la Universidad Católica, convencidos de que este es un asunto en el que tenemos que entrar de manera firme, decidida, y en el que, por cierto, hay una enorme deuda de la academia frente al Estado. Este es un momento y un buen momento para empezar. Ya hemos tenido, decía el rector hace unos días, en otras ocasiones en las que hemos hablado de anticorrupción y pareciera que no pasó nada, ¿no? Bueno, es momento de actuar y hay un compromiso firme desde esta escuela y desde esta universidad para hacerlo. Entonces estos 3 componentes son cosas que ustedes van a encontrar seguramente en los cursos que van a llegar. La parte técnica de los sistemas administrativos, del liderazgo, el conocimiento del Estado en su parte más operativa y de implementación, pero también estos aspectos políticos de la gobernabilidad, del buen gobierno y por supuesto del relacionamiento entre los actores para darle estabilidad democrática y ojalá respetar mejor los derechos humanos en el país. Y un elemento sustancial que no quisiera dejar de mencionar es el tema de la investigación. Nuestra escuela de gobierno está muy insistente en la idea de construir conocimiento académico. Este es un proceso reciente, esta escuela tiene 8 años de creada, a pesar de que la maestría tiene ya más de 16, y sin embargo hemos fortalecido mucho el área de investigaciones. La profesora Patricia Balbuena, ex viceministra de Interculturalidad en el gobierno anterior, se ha incorporado a trabajar con nosotros de manera plena, igual que varios otros profesores que tienen experiencia estatal, y estamos empezando a construir investigación aplicada que nos permita también no solo publicar cosas, sino que además estas publicaciones efectivamente sirvan al Estado. Creo que eso es fundamental. Ustedes en algún momento van a terminar este programa de gobernabilidad con una serie de proyectos, trabajos que van a realizar y que forman parte de su evaluación, pero por supuesto también de su formación, es la idea en este programa. Y eso a nosotros nos parece muy importante, estamos proyectando ya desde hace algún tiempo cómo le vamos a ir dando seguimiento y cómo quisiéramos, ojalá, generar algún valor adicional sobre los trabajos que se producen en este programa que son tan importantes. Los números no son menos importantes en este programa, ¿no? Veía yo son 2.280 postulantes este año. Es una cifra muy parecida a la que tuvimos hace un par de años. El número crece notablemente en el país y esto es a nivel nacional. Y de allí, por supuesto, hemos admitido 646, 77 en Arequipa, 23 en Cajamarca, 67 en Cusco, 392 en Lima, 23 en Tarapoto, 64 en Trujillo. Quisiera además, porque esto se está transmitiendo en vivo, mandarle un saludo muy especialmente a quienes nos están viendo y están conectados a través de la red y que son los estudiantes que han sido admitidos en todas estas ciudades que he mencionado y que van a formar parte del programa de gobernabilidad. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas ellas, creo que son experiencias muy valiosas también. Yo solo termino diciendo por qué también este programa de gobernabilidad resulta muy importante para la Escuela de Gobierno y para la Universidad Católica. La educación no es un asunto que esté totalmente democratizada en el país. De hecho, al contrario, hay muchos problemas de acceso y hay muchos problemas de
facilidades que se brinde desde la educación para que las personas del interior del país, de otras regiones distintas de Lima, puedan acceder a la educación. Y yo creo que hay que promover y hay que trabajar para que la educación sea mucho más inclusiva cada vez. Y este programa, y lo digo siempre que inauguramos este programa desde hace algunos años, es un programa que tiende y promueve, y yo creo que es el gran valor, además de muchos otros aspectos que he mencionado sobre lo técnico, lo político, lo ético, tiene que ver con la oportunidad que brindamos para que personas que están en las regiones puedan acceder a un programa de alta calidad, con formación y acreditación internacional y con el apoyo que brinda el Banco para América Latina, CAF, que me parece a mí muy importante, y por supuesto llevar a la Universidad Católica, ya no esperar que vengan acá a Lima a llevar cursos, sino ir a las regiones y en las regiones dictar los cursos y hacer que las personas reduzcan costos, pero sobre todo accedan al servicio educativo que la Pontificia Universidad Católica del Perú brinda a sus estudiantes aquí en Lima, pero queremos brindarlo también en regiones. Son miles ya las personas que han pasado por este programa. Y si alguien podría decir qué cosa hemos logrado, cuando nosotros trabajamos con el Estado, como es mi caso y varios profesores más, notamos que accedemos a funcionarios que hoy día están en un municipio, en un gobierno regional, en una dirección regional, y que están trabajando y tienen conocimiento sobre los proyectos de inversión pública, sobre la gestión por resultados, sobre el diseño de políticas, sobre la implementación, sobre el liderazgo y sobre el buen gobierno, sobre las prácticas democráticas. Creo que eso es en realidad un aporte sustantivo que queremos dar, y yo agradecer nuevamente desde la universidad la confianza depositada por la George Washington University y por supuesto por la CAF para lograr que ese propósito que implica una responsabilidad universitaria, social con el país, se haga realidad todos los años. Yo de verdad estoy muy satisfecho como director, y lo digo en nombre de la Escuela de Gobierno, de que este programa sea y siga vigente, y por supuesto que todos ustedes hoy día puedan decir: soy parte de la Universidad Católica, sin duda esta universidad que hoy día cumple 100 años, comprometida con todo el país. Les agradezco muchísimo y por supuesto los animo mucho a estudiar, a ponerle mucho entusiasmo a sus cursos, a preguntar y a trabajar con los profesores. Es una gran oportunidad para relacionarse con otras personas de varias regiones o de varias instituciones distintas, aprender unos de otros, y creo que eso es el gran valor que tenemos desde la universidad y en este programa en particular. Muchísimas gracias y bienvenidos, bienvenidas todos. Ahora quisiera cambiar de lugar para agradecer el mensaje que nos envía desde la Universidad George Washington, desde The Graduate School of Political Management, Luis Raúl Matos. Luis Raúl Matos participó, como les mencioné al inicio, en la parte académica del programa hace ya más o menos 16, 17 años. Y entonces lo que quisiera es ahora, dado que Luis Raúl está viviendo en Washington desde hace varios años, decir algo de Luis Raúl, porque me parece siempre que hay que recordar a las personas que han contribuido, y ahora estamos en el 15º programa, en la 15ª versión de este programa, a una realidad, y a hacer de esta realidad que es este programa en varios países de América Latina, un programa que es apreciado no solamente por las universidades y la CAF, que es la patrocinadora principal del programa, sino también por funcionarios y por las personas que creen que el programa puede ayudarles, que puede aportar en su formación y en su actualización. Luis Raúl es ahora un académico en los Estados Unidos, pero estuvo en Venezuela en 3 ocasiones en cargos ministeriales ya hace buen tiempo. Fue ministro de Planificación, ministro asesor de la Presidencia y ministro de Finanzas hace muchos años. Estuvo también como director del Banco Central de Venezuela, director en el Banco Interamericano de Desarrollo por Venezuela y Panamá, y gobernador en el Banco Mundial representando a su país. Además, fue electo diputado y senador en el Congreso de Venezuela en 4 periodos y fue director del Consejo de Ciencia y Tecnología de Venezuela. Fue además un académico en la Universidad Simón Bolívar, profesor de Caracas, profesor del curso de Ciencia Política. Hoy está como coordinador de la maestría en Comunicación Política y Gobernanza en la Universidad George Washington,
bajo lo que es la escuela de posgrado en gerencia política de dicha universidad. Entonces, Luis Raúl, a quien apreciamos mucho, nos manda este mensaje para ustedes. Estimados participantes en el programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública que implementa la Pontificia Universidad Católica del Perú con el apoyo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y la Escuela de Posgrado en Gerencia Política de la George Washington University. A nombre de los profesores de nuestra facultad, quiero darles no solo una cordial bienvenida, sino adelantarles que al dedicar parte de su tiempo a este programa, donde serán expuestos a los más avanzados conceptos y herramientas en gobernanza, gerencia política y gestión pública, se suman a la ya creciente masa crítica de innovadores y modernizadores de la gestión pública y política. En la Universidad George Washington, conscientes de la necesidad en América Latina de profesionalizar la política, hemos aceptado esta alianza con la CAF y la PUC como un compromiso con ustedes y su futuro. En los próximos meses, profesores de nuestra universidad estarán viajando al Perú para impartir las conferencias a su cargo y dialogar con los participantes. Además, les estaremos informando de los seminarios sobre temas de gerencia política que periódicamente organiza The Graduate School of Political Management de GYU, a fin de que quienes estén interesados puedan inscribirse. Estos programas se realizan en Washington trimestralmente. Éxitos en nuestra nueva jornada. Luis Raúl Matos, director de la Maestría en Comunicación Política y Gobernanza, George Washington University. Muchas gracias, Luis Raúl, y un aplauso para él, por favor. Luego, acto seguido, tenemos una conferencia magistral que está a cargo del profesor Waldo Mendoza Bellido en torno a la situación de la economía peruana y el desafío del crecimiento, que él ha denominado la economía de PPK. Promesas y resultados, la distancia que los separa. Waldo es doctor en Economía de la PUC y profesor e investigador en el Departamento de Economía. Actualmente es director académico de Planeamiento y Evaluación en la PUC. Es presidente del Consejo Fiscal y miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial. Ha sido miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú entre enero de 2015 y julio del 2016. Ha sido jefe del Departamento de Economía de la PUC entre 2008 y 2014. Ha sido presidente del Consejo Directivo del Consorcio de Investigación Económica y Social CIES entre 2008 y 2012 y fue viceministro de Hacienda 2005-2006 en el Ministerio de Economía y Finanzas. Además, ha publicado varios libros de su especialidad en torno a la macroeconomía. Entonces, Waldo, por favor, adelante con la conferencia magistral. Muy buenos días a Carlos, Eleonora e Ismael, quienes han hecho posible estar con ustedes. Hacía tanto tiempo que no me enfrentaba a un grupo tan numeroso y tan interesante de personas. Estoy gratamente sorprendido del éxito de este programa. Sabía que era un programa muy importante, pero no sabía que era tan grande y tan interesante, ¿no? Eso de tener un montón de postulantes y admitir a 600 no pasa en cualquier sitio, ¿no? Así que está muy bien y entiendo que son un grupo de profesionales de distintos campos y tienen en común en tener que ver con la gobernabilidad de nuestro país. Me han pedido hablar de cómo va la economía y voy a aprovechar para presentar un trabajo que hemos hecho con mi colega Erika Collantes sobre la economía de Pedro Pablo Kuczynski, así que vamos al grano. Nuestra economía en general se mueve empujado o retenido por tres grandes fuerzas. Una de las fuerzas es la situación internacional, porque somos una economía muy pequeña y abierta. Nuestro PBI es más o menos el 0.01% del PBI mundial. Somos nada en el mundo, somos bien pequeñitos. El otro factor importante son las políticas económicas, lo que hace el ministro de Economía, lo que hace el presidente del Banco Central, lo que hace el ministro de Educación.
la política económica en general. Y la economía tiene que ver también con las políticas de largo plazo, a las que llamamos también reformas estructurales. Para hacernos una idea, el Perú es como un velero en alta mar, pequeñito, frágil, y para que ese velero llegue a su destino oportunamente, se requieren 3 condiciones. 1, el modelo del velero, la marca del modelo, cómo es el motor del velero. Eso sería, digamos, el modelo de desarrollo del país. 2, cuán importante es el piloto del velero. Estamos hablando del ministro de Economía, del presidente del Banco Central, del ministro de Educación. Y 3, cómo están los vientos. Pueden estar a favor o pueden estar en contra. Ese es el contexto internacional para nosotros. Cuando el velero llega a su destino a tiempo, en realidad uno no está seguro de por qué ha llegado a tiempo a su destino. Puede ser que el piloto era malísimo, el modelo del velero era malísimo, pero el viento era tan favorable que el velero pudo llegar a su destino. O puede ser que el modelo del velero era malísimo, los tiempos estaban malos, pero el piloto era buenísimo y llegaron a su destino. Por eso que el desempeño económico de un país hay que saber juzgarlo bien. Los culpables pueden ser o la situación internacional, o los pilotos de ese momento, o el modelo de desarrollo. Modelo de desarrollo es cuánto Estado, cuánto mercado, cuánta minería, cuánta industria, cuánta intervención en el sistema de precios, cuánta libertad en el sistema de precios. Todo eso es modelo de desarrollo. Y las políticas económicas básicamente son políticas macroeconómicas. ¿Qué hace el Banco Central de Reserva? ¿Qué hace el Ministerio de Economía y Finanzas? Y el contexto internacional es cómo está el mundo. El modelo de desarrollo peruano no ha cambiado mucho desde 1990. Teníamos un modelo de desarrollo distinto en el 68 con Velasco Alvarado, un modelo intervencionista con mucho Estado, con poco mercado. Fujimori cambió radicalmente ese modelo, menos Estado, más mercado, más libertad. Entonces, lo que ha pasado en los últimos 20 años ya no tiene mucho que ver con el modelo, porque el modelo es el mismo del de Fujimori. Ni Toledo, ni García, ni Humala, ni PPK han tocado el modelo. Por lo tanto, el análisis que vamos a hacer, podemos hacer prescindiendo el modelo, porque no ha cambiado. Han habido algunas sutilezas, algunos cambios menores, pero uno puede decir, el modelo es el mismo que heredamos de Fujimori. Bueno o malo, ese es el modelo. Lo que cambia mucho es el contexto internacional y las políticas macroeconómicas. Así que voy a concentrarme en esos 2 componentes, el contexto internacional y las políticas macroeconómicas. Les adelanto que nuestra economía, como lo dije al principio, es pequeñita, abierta, bastante abierta. Exportamos, importamos, no hay interferencia en la movilidad de capitales, hay inversión extranjera, podemos comprar bonos americanos, bonos peruanos, no hay controles, hay libre movilidad de capitales. En una economía de ese tipo, abierta y pequeña, el peso de las condiciones internacionales puede ser muy grande. No exagero cuando digo que a veces es más importante saber ¿qué va a pasar con el precio del cobre versus quién va a ser el presidente de la República? A veces el peso de las condiciones internacionales es tan grande que es dominante. ¿Bien? Entonces, una parte de mi presentación va a tener que ver con ese elemento. ¿Cómo nos conectamos con el mundo? ¿Cómo el mundo nos influencia a nosotros? Básicamente a través de 2 canales. Un canal comercial, que tiene que ver fundamentalmente con los precios de nuestras exportaciones o nuestros términos de intercambio. Los términos de intercambio es la relación que existe entre el precio de las exportaciones
versus el precio de las importaciones. Cuando suben los términos de intercambio es buena noticia para nosotros, cuando baja es mala noticia. Ese es un canal, los precios internacionales fundamentalmente. El otro canal es el ingreso o salida de capitales del país. Los capitales pueden ser financieros o pueden ser físicos, la inversión directa, las privatizaciones. Cuando entran capitales, buena noticia. Cuando salen capitales, mala noticia. Y como estos factores son exógenos, es decir, no dependen de nuestra voluntad, no dependen de nuestra política económica doméstica, uno puede vincular a estos factores con la suerte. Si sube el precio del cobre, buena suerte. Si baja, mala suerte. Si entran capitales, buena suerte. Si salen capitales, mala suerte. Hay presidentes que han tenido mucha suerte y otros que no han tenido suerte. Y si ese efecto suerte es cuantitativamente importante, a veces a algún presidente le ha ido muy bien a pesar que no hizo nada. O al revés, a otro presidente le ha ido muy mal a pesar que había hecho las cosas bien. Por eso que es difícil juzgar el resultado económico, porque es resultado de una confluencia de factores. Veamos. Esta es una de las variables más importantes. Mejor dicho, es la variable más importante que nos conecta con la economía internacional. Son los términos de intercambio. ¿Qué son los términos de intercambio? La relación que existe entre el precio de nuestras exportaciones versus el precio de nuestras importaciones. Cuando sube este precio, cuando sube este término de intercambio es una buena noticia. Cuando baja es una mala noticia. A ver si esto funciona. He elegido un periodo de análisis que va del 2001 al 2016. Ese periodo tiene la gran ventaja de que vemos una fase donde el mundo ha estado muy bien y una fase donde el mundo ya no está tan bien. Fíjense todo este periodo. Los términos de intercambio de 100 suben a 198, se duplican. Eso es más o menos como si nuestros sueldos en términos reales se hubiesen duplicado. Eso le ha pasado al país. Cuando suben los precios de las exportaciones, por ejemplo, pasan varias cosas. Uno, la minería se hace muy atractiva. Empiezan a hacer muchas ganancias. Por lo tanto, empiezan a llegar un montón de inversión directa para buscar nuevas minas. Las minas producen más. Incluso las minas pobres, con unos precios altísimos, empiezan a operar. Los beneficios de las empresas mineras, tanto porque producen más como porque los precios están muy altos, aumentan. El impuesto a la renta que pagan estas empresas se multiplica por 2, 3, 4. Y la mitad de ese impuesto a la renta va como canon a gobiernos regionales, a municipios, a universidades. Incluso cuando el precio de los minerales está alto, entran muchos dólares al país, se cae el precio del dólar, el tipo de cambio, y la inflación se cae solita, aunque el presidente del Banco Central esté de vacaciones. Todo se hace más sencillo. La economía crece, la inflación baja, los alcaldes están felices porque tienen un montón de recursos, los presidentes regionales también. Las carreteras empiezan a construirse porque el canon es para construir carreteras fundamentalmente, para construir obras públicas. Entonces, todo eso pasó en este periodo maravilloso. Todo tiene su fin. Los precios no pueden subir indeterminadamente. Cuando uno mira estas cifras en los últimos 100 años, siempre hay grandes fluctuaciones. La época de las vacas gordas y la época de las vacas flacas. Digamos entonces que uno de los presidentes que tuvo más suerte es el presidente García, porque durante su periodo los precios, los términos de intercambio subieron fuertemente. Presidente Humala entra justo cuando la suerte ya había cambiado. Y si corriéramos un poquito las cifras, esto está levantándose un poquito. PPK tiene más suerte que Ollanta, pero nadie más, mejor suerte que el presidente García. Entonces, en estas condiciones,
la economía avanza y la inflación se reduce casi sola. En estas condiciones, aunque traigamos a Olivier Blanchard como ministro de Economía, la economía retrocede, la inflación empieza a elevarse. Es cierto que las economías que la hacen bien en los buenos tiempos avanza más que el resto y en los malos tiempos retrocede menos que el resto. Pero el signo ya está casi predeterminado. Si uno viese las cifras para América Latina es igualito, es bien parecido. Fíjense cómo se conectan estas líneas. Una línea, la línea azul, es la línea de los términos de intercambio, de la variable que acabamos de ver. La otra línea es la línea del crecimiento económico. Vean cuán juntitos van. Ese gráfico sencillo nos muestra la importancia sustantiva de los términos de intercambio en el destino económico del país. No importa cuál sea el presidente, esta relación se mantiene. El otro canal de la influencia del mundo sobre nuestras economías son los ingresos de capitales. Ingresos de capitales es, por ejemplo, cuando los americanos compran nuestros bonos peruanos, traen sus dólares. Ingresos de capitales es cuando llega inversión directa a la minería en el Perú. Todo ese tipo de ingresos, o cuando privatizamos. Cuando ingresan capitales, pasan también varias cosas. Parte de estos capitales entran a las bolsas de valores. La bolsa de valores se reactiva. El precio de los activos sube. La gente que ha invertido en bolsa hace un montón de dinero. Parte de estos dineros se van a la banca comercial. La banca comercial tiene un montón de plata y empieza a prestar. Uno entra a Saga Falabella y Ripley y te persiguen para prestarte, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con esta situación internacional. Los buenos tiempos son de este tipo. Fíjense las magnitudes. Hace 16 años entraban al país 983 millones de dólares por año. En el año 2012 entraron 15.000 millones de dólares por año. Y fíjense también el tema de la suerte, porque esto que estamos viendo pasa también en cualquier país de América Latina, hasta en Venezuela, porque las condiciones internacionales son generales para todas. Solo que en el caso de Venezuela, en los buenos tiempos avanza muy poco y en los malos tiempos se cae más que todo el resto. Pero esta figura macroeconómica es común para todos. Buena suerte, todo este periodo. Mala suerte, todo este periodo. Toledo y García, en general, buenos tiempos. Ollanta, en general, malos tiempos. Y acá creo que está mejorando un poquito. Por lo tanto, estas dos variables, términos de intercambio e ingreso de capitales, recuerden mi ejemplo, el velero, hacen que el velero se mueva en la dirección de estos vientos. Cuando los vientos están buenos, la economía avanza. No importa quién sea el ministro de Economía, no importa quién sea el presidente, no importa quién sea el presidente del Banco Central. Estoy exagerando un poquito, porque he dicho antes que en los buenos tiempos, los buenos ministros de Economía, los buenos presidentes de los bancos centrales hacen que la economía avance más que el resto, pero que avanza, avanza. Y en los malos tiempos, cuando los vientos están en contra, las economías dejan de crecer o su ritmo de crecimiento es cada vez menor. Veamos si estas hipótesis son ciertas con alguna información. Esta es la información sobre la inversión privada, el ritmo de crecimiento de la inversión privada. Este movimiento no se parece a lo que acabamos de ver. Los buenos tiempos, la crisis 2008-2009 y luego los malos tiempos. ¿Cuánto de esto tiene que ver con el presidente de la República, con sus ministros?
Según una investigación que estamos por publicar, casi el 65% de lo que le pasa a la economía peruana tiene que ver con la suerte. Está documentado y no es una curiosidad de quien les habla, sino es una curiosidad que ya lo ha encontrado el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. El peso de las condiciones internacionales para un país pequeño y abierto como el Perú es grande. Aquí está, en los buenos tiempos la inversión crece como espuma, ¿no? Ahí está. Y en los malos tiempos se cae radicalmente. La inversión privada es la parte más volátil de la economía. Cuando crece, crece a 20 y picos %. Y cuando cae, se cae a 9%, 5%. Y ahorita estamos en ese tramo del que no nos levantamos todavía. Y el PBI, la misma historia, ¿no? Esta cosita no funciona bien. Pero podemos ver que en los buenos tiempos la economía crece a ritmo chino, ¿no? 7%, 8%, 9%. Y cuando la economía enfrenta malos tiempos, crecemos a los ritmos peruanos, típicos, ¿no? Debo recalcar que este periodo del 2002 al 2011 no es un periodo cualquiera. Bruno Seminario, colega de la Universidad del Pacífico, tiene un trabajo en donde muestra cifras desde 1700 hasta el 2016. Entonces, con las cifras de Bruno, podemos ver cómo nos fue con la independencia, cómo nos fue en la guerra con Chile, cómo nos fue en la Gran Depresión de 1930 y cómo nos fue con el niño de 1985. No me refiero al niño climático. Entonces, ya entendieron, ¿no? Con esas cifras de Bruno, uno dice que lo peor que nos ha pasado desde 1700 es la guerra con Chile. Es lo peor que nos pasó. Segundo drama fue la guerra de la independencia. Y el tercer drama, 85-90. Sin guerras, pero fue la industria local, ¿no? Entonces Bruno encuentra que el crecimiento de los precios internacionales, el crecimiento de los términos de intercambio entre el 2001 y el 2011 es de los más grandes crecimientos en esta larga historia. O sea que es una historia irreplicable. O sea que nosotros por lo menos no vamos a ver, quizá vuestros nietos, un periodo como el 2001-2011, donde se mezclaron varios eventos que no se van a repetir. Por ejemplo, China creciendo a 13% al año. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que China va a volver a crecer a ese ritmo? Nadie. La tasa de interés norteamericana casi en cero. Esa mezcla de cosas es una mezcla que ocurre como cuando uno ve cometas raros cada cierto tiempo. Por lo tanto, ese crecimiento económico que hemos experimentado, de 6%, 7%, 8%, son, en términos futbolísticos, los goles de Cubillas, ¿no? No vamos a volver a verlo, ¿no? Entonces, cuando un presidente dice, vamos a crecer 6%, no tiene idea de lo que está hablando. Ese crecimiento de 6% se dio en un periodo espectacular, especial, irreplicable, que no lo vamos a ver. Por lo tanto, vamos a volver a la normalidad. Nuestra normalidad es 3%, 3.5%. Entonces, debo haberlos persuadido de la importancia de las condiciones internacionales en nuestro destino macroeconómico. Por lo tanto, cuando juzguen a un presidente, júzguenlo con justicia, es decir, averigüemos primero
cómo estaban los vientos durante su gobierno. Eso es importante para juzgar a un presidente, a cualquier presidente. Y aquí está, digamos, el trabajo que hemos hecho con Erika. Es una cosa un poquito difícil de explicar, pero en esencia lo que dice es lo siguiente. Es un periodo del 2001 al 2016. El rojito son el efecto suerte, el efecto condiciones internacionales, el efecto sector externo. Como pueden ver en esa lámina, el rojito es dominante. El azulito son los factores domésticos, es decir, lo que hace el Banco Central, lo que hace el MEF, lo que hace el Ministro de Economía, algún terremoto, algún niño, todos esos factores domésticos. En este periodo 2001-2016, casi el 65% de lo que ha pasado con nuestra economía se ha debido a factores internacionales. Eso es. Vayamos a la coyuntura más reciente, a la economía de nuestro actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Parto del hecho de que al Perú no le ha ido mal comparativamente. Si uno agarra 2001-2016, América Latina y el Caribe, Perú no está mal. El único país que ha crecido más que el Perú en este periodo largo es Panamá. Y Panamá ha crecido o está creciendo esencialmente porque reconstruyó el canal de Panamá y eso le da una potencia inmensa para seguir creciendo a 5 o 6% por los próximos 10 o 15 años. Panamá es un caso especial. Por lo tanto, al Perú le ha ido muy bien. Aquí ya no estamos hablando de los vientos, porque aquí estamos comparando a todos. Todos han tenido el mismo clima, todos han tenido los mismos vientos. Por lo tanto, el Perú ha aprovechado bien este largo periodo. No es un país cualquiera. Incluso cuando uno mira esta lámina y escucha a la gente que dice que hay que cambiar de modelo de desarrollo, uno se pregunta, ¿por cuál modelo de desarrollo cambiaríamos? Porque no hay muchos, ¿no? En la región hay dos grupos de países típicamente distintos. En un grupo están Colombia, Chile, México, Perú, un poquito de Brasil. En otro grupo está Venezuela, Argentina antes de Macri, Ecuador, Bolivia. Esos son los dos modelos, no hay más. Puede ser que alguien diga, yo tengo un modelo distinto, pero que no existe. Siempre es posible eso, ¿no? Yo tengo un modelo mejor que todos, pero nadie lo ha visto todavía. Por lo tanto, si en América Latina discutiésemos, quiero cambiar de modelo de desarrollo, yo veo estas cifras y digo, no, gracias. Parece claro, ¿no? Y en inflación, en este largo periodo, la inflación peruana ha sido la más baja entre el 2001 y el 2016. Obviamente podemos criticar varias cosas que faltan combatir, la distribución del ingreso, la pobreza, todos esos elementos son importantes. Pero claramente en términos macroeconómicos, a la economía peruana le ha ido bien. Y debe quedar claro también que la variable más importante es el PBI. ¿Qué seríamos si no creciese el PBI? Cuando el PBI crece, aumenta el empleo. Cuando el empleo crece, la gente tiene trabajo, tiene ingresos, tiene salarios. Cuando el PBI crece, SUNAT recauda más. Cuando SUNAT recauda más, el gobierno puede hacer más carreteras, puede haber programas juntos, puede haber pensión 65. Con crecimiento económico, combatir la pobreza y la desigualdad es posible. Sin crecimiento económico no hay nada que hacer. Recordando la frase de Lenin, salvo el crecimiento, todo es ilusión. Digamos que con crecimiento uno puede resolver el 95% de los problemas. Cuando no hay crecimiento, la resolución de los problemas es teórico, no hay nada que hacer. China, que en los últimos 25 años ha crecido a
más o menos 10% al año, ha hecho que 500 millones de chinitos salgan de la pobreza. Y China no tiene programa Juntos, no tiene MIDIS, no importan esos ministerios, importa el crecimiento económico. Entonces no hay que subestimar el crecimiento económico. A veces la gente dice, la economía crece, pero yo no lo veo. En realidad hay que ser un poquito más respetuoso de las cifras. Vean sus sueldos, vean los presupuestos de vuestros municipios, de vuestros gobiernos regionales. Este país es distinto al del año 2000, totalmente distinto. Y comparen Venezuela del 2000 con Venezuela del 2015, es exactamente al revés. Entonces, cuando decimos cambiemos de modelo de desarrollo, pensémoslo un poquito mejor, ¿no? Entonces, esa es la economía peruana, relativamente bien en el contexto latinoamericano. Incluso en el 2016 es de las economías que mejor se comporta entre las economías grandes, ¿no? Y hay economías pues con comportamiento dramático, ¿no? Se imaginan una caída del PBI de 18%, es lo que pasó con Venezuela en el año 2016, y ya se cayó en el 2015. Y ya se cayó en el 2014, y va a caerse en este año, y en el 2018, y en el 2019. Entonces, más o menos que uno se pone en junio de 1990 en el Perú, ¿no? Más o menos así, pero en este caso mucho más grave. Entonces, no hay que subestimar el crecimiento económico. Si la economía no crece, no hay mucho que hacer. Y lamentablemente lo que veo es que adelante no vamos a crecer mucho. Vayamos entonces. La historia reciente es más o menos la siguiente. En el 2015 y el 2016, nuestra tasa de crecimiento global, al ritmo en que la economía crece, ha sido aceptable, 3.5, 4%, que en el contexto latinoamericano es buenísimo. Sin embargo, en esos 2 años ha habido una cosa muy especial, transitoria. Muchos proyectos mineros grandes maduraron. Las Bambas, entre otros. Por lo tanto, el PBI minero en el 2015 y el 2016 creció como a 20%. Y como pesa como 15% en el PBI, basta hacer una multiplicación, la economía solo por la minería crece de una manera importante. El problema es que ya no hay nuevos proyectos mineros y lo que se proyecta es que ese ritmo de crecimiento del PBI minero que estaba en 20% en el 2016 debía bajar a 8 en este año, a 5 en el siguiente y casi a 0 en el año 2020-2021. Por lo tanto, la tasa de crecimiento económica peruana que estaba empujada por la minería debía naturalmente descender. Así encontró PPK la economía. Una economía creciendo a ritmos razonables, una economía liderando el crecimiento latinoamericano, pero una economía que estaba empujada por la minería. Todos sabíamos entonces que en los siguientes años el ritmo de crecimiento de la economía iba a descender, porque no habían otros motores de crecimiento económico. La reconversión productiva, que es un programa que impulsó el anterior gobierno, que está viendo el sector forestal, el sector turístico, el sector acuicultura, fue abandonado totalmente, entonces no había ningún motor. Entra el empleo, el ritmo de crecimiento del empleo, y ya estaba casi en 0, porque la minería no emplea a muchos trabajadores. O sea que la economía ya estaba parada cuando entra PPK. No hay que achacarle esa responsabilidad a él. Entonces, vamos a lo sustantivo y por el tiempo que tenemos, la estrategia de la nueva administración fue la siguiente. Este motor minero se está agotando. Y no hay nuevas perspectivas de nuevas minas, nuevos proyectos que aparezcan en el corto o mediano plazo.
Por lo tanto, hay que buscar nuevos motores que empujen a la economía. Un motor es el Banco Central y el Ministerio de Economía, pero esos motores son para políticas de corto plazo. Nuestro problema es de largo plazo. Entonces, el ministro de Economía dijo, tenemos dos nuevos motores. Un motor es que tenemos como 18.000 millones de dólares de proyectos de infraestructura que están trabados. Si destrabásemos esos 18.000, la economía empieza a levantarse. El otro motor es vamos a formalizar la economía. La economía informal es poco productiva, los formalizamos, triplicamos su productividad y ese es un nuevo motor de la economía. Todos decían que el destrabe era complicado y Chinchero es un lindo ejemplo de cuán complicado es destrabar. Y cuando llegó lo de Odebrecht, el destrabe se murió por completo. O sea, no hay mucho más que hacer. Y a eso hay que agregar el efecto contralor, que va a destrabar más proyectos, ¿no? Entonces, de tal manera que ese brazo nuevo del gobierno, ese brazo que hubiera destrabado 18.000 millones de dólares, se ha debilitado totalmente. ¿Qué se va a destrabar? Gasoducto está en cero, Chinchero está en cero, línea 2 está lento, no hay mucho que mostrar. De esos 18.000, con suerte saldrán pues 5.000, 4.000. Y eso era lo que iba a permitir relanzar la economía y evitar que este enfriamiento de la minería enfríe la economía en su conjunto. Y la formalización está claro que no avanza mucho. El ministro ha reconocido que cuando hicieron el programa de gobierno estaban muy entusiasmados con el destrabe y la formalización, eso no va a avanzar mucho. De tal manera que en el corto plazo, este año digamos, la economía seguramente va a crecer muy por debajo de lo que el gobierno espera. El Banco Central espera 3.5% de crecimiento, el MEF espera 3% de crecimiento y buena parte de ese crecimiento tiene que ver con la tonificación de la inversión pública. Han postulado para este año un crecimiento de inversión pública total de gobiernos regionales, de municipios, del gobierno central, de las empresas estatales, de 15% al año. La mala noticia es que en los primeros 4 meses del año, esa inversión pública, grandaza, se ha caído en 16%. Por lo tanto, ¿en cuánto tendría que crecer en los siguientes meses para que lleguen al 15% postulado? Más o menos en 25%, eso es claramente irreal. Y hacia adelante, dado que el destrabe está casi parado y dado que la formalización está casi parada, nos hemos quedado sin motores que reemplacen a la minería. Por lo tanto, es difícil pensar, como lo espera el gobierno, que la economía peruana hacia el 2019 pueda crecer a 5%. Eso no va a pasar. Seguramente volveremos a la normalidad, ¿no? 2.5, 3, 3.5% de crecimiento económico. Eso es lo que espero con esta economía. Muchísimas gracias por escucharme. Muy bien, agradecemos a Waldo Mendoza por su conferencia magistral. Como economista ya sabía más o menos lo que las cifras dicen, pero me he quedado impactado por la contundencia del argumento que tiene el profesor Mendoza para entender mejor cómo es que está nuestra situación en economía y en particular cuáles son nuestros motores efectivos para progresar económicamente y cuáles son las características de las condiciones que uno tiene que evaluar para que un país como el nuestro tenga oportunidades y posibilidades de progresar económica, social, políticamente. Hay un factor, sin embargo, importante que los economistas muchas veces no consideramos plenamente, pero que sí es importante, como él bien lo ha dicho, que es quién maneja las empresas, quién maneja el sector público, quién maneja la sociedad organizada.
y cómo responden los individuos ante circunstancias difíciles o ante circunstancias favorables, sabiendo bien el entorno en el que uno se desenvuelve y conociendo mejor qué cosa es aquello que puede o no puede funcionar. Entonces hay un asunto muy importante para tomar en cuenta, y ese es parte de lo que consideramos que hay que hacer, es fortalecer las capacidades de quienes son gobernantes, de quienes son líderes, de quienes son funcionarios, de quienes son personas que trabajan activamente en el progreso de la sociedad y en el progreso del país. Eso es un asunto que está vinculado a la política pública y que está vinculado, por tanto, a la gestión pública y que, por tanto, requiere también de entender política y de algo que ha avanzado con mayor rapidez en los últimos tiempos, lo que es administrar, lo que es gerenciar, lo que es conducir y lo que es, además, para poder tener éxito, manejar los entornos difíciles, manejar los riesgos y manejar las circunstancias en las que uno se desenvuelve, dado que hay interacción, o sea, dado que hay que tomar decisiones cuando hay otros de por medio, que es la cuestión estratégica. Entonces, en el programa justo tenemos materias que tratan de estas cuestiones. Es lo que la gerencia política busca, entender mejor las circunstancias en las que nos encontramos para tomar buenas decisiones. El programa, por tanto, quisiera sobre eso ya referirme con algún detalle a lo que vamos a hacer en este tiempo. Lo que está claro es que vamos a terminar el 9 de diciembre. El 9 de diciembre es la clausura programada del programa y estaremos nuevamente reunidos aquí clausurando y entregando las constancias de que han culminado exitosamente el programa de gobernabilidad. En el intertanto, empezamos clases, porque el programa básicamente tiene dos partes. Una parte que es presencial, con clases y conferencias. Las clases se hacen los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde en cada uno de los locales según la sede respectiva. Acá en Lima tenemos en la PUC, en el campus de la PUC, las clases presenciales del programa en distintos locales de la universidad, de cualquiera de las facultades, bien sea de comunicaciones, bien sea del posgrado en el edificio MacGregor o bien sea en el edificio nuevo de la universidad que tiene ingeniería administrándolo, o bien sea en humanidades dependiendo, o en derecho, que es el campus de la Facultad de Derecho. Y tiene dos auditorios, el auditorio Solesi y el auditorio Damer, en donde se realizarán también algunas de las clases los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde con 3 intermedios, como seguramente varios de ustedes han podido averiguar. Esas clases están organizadas en 13 materias. Esas materias tienen que ver con 1, la gestión pública, 2, la gerencia política y 3, la gerencia operacional. En las materias de la gestión pública, ustedes saben de qué se trata, en las de gerencia política igual y en las de gerencia operacional igual. Cada materia tiene un profesor o un equipo de profesores que se hace cargo de esa materia y con ese profesor se tiene un día para poder escuchar lo que tiene como presentación, dialogar con él, discutir con él, hacerle todas las preguntas correspondientes y él responder y hacerse cargo justamente de esa materia, que puede ser desde la generación de valor público hasta la formulación y diseño de proyectos para la gestión pública o también para la parte de gobernanza, gobernabilidad y gerencia política. Los profesores de la universidad tienen que a su vez desplazarse a las distintas sedes, bien sea en Arequipa, o bien sea en Trujillo, o bien sea en Cajamarca, o bien sea en Tarapoto, o bien sea en Cusco. Los profesores tienen que estar en esas sedes también impartiendo la clase correspondiente en términos presenciales. Por eso es que hacer un cronograma a nivel nacional tiene su complejidad y hay que hacerlo con mucho detalle y precisión de tiempos para que los profesores puedan organizar a su vez su calendario de actividades, su agenda de viajes, su agenda vinculada a las otras responsabilidades que tienen con la universidad
y entonces tener el menor número posible de fallas en términos de que no haya una coordinación para poder no cruzar clases ni tampoco cruzar actividades de los profesores. Si hubiera alguna falla será probablemente de salud, algún imponderable relacionado con la suerte o y entonces avisaremos inmediatamente, oportunamente, cualquier cambio o modificación que se haga en el cronograma. Este cronograma, en el caso de Lima, tenemos 6 grupos y están organizados por orden alfabético. O sea que está claro que los que tienen como apellido o empieza su apellido con A están en el primer grupo y los que empieza su apellido con Z están en el último grupo, en el 6º. Pero es la única manera racional, eficiente que hemos encontrado, porque todas las otras han sido muy dificultosas para organizar. Entonces, esa es la manera que tenemos para organizar los 6 grupos de la sede Lima, en donde ustedes pertenecen y ya saben más o menos en qué grupo están. El día miércoles, o saben, porque hemos colocado afuera la lista para que ustedes puedan firmar su asistencia. El cronograma completo aparecerá el día miércoles a las 6 de la tarde a través de la segunda herramienta que tenemos en el programa, que es la herramienta virtual. En la primera presencial, con clases y conferencias que serán principalmente los sábados, algunas viernes, que es cuando vienen profesores de otro país, que es bien sea desde Estados Unidos a través de la Universidad George Washington u otro país que la CAF considere importante o la George Washington enviar, para que puedan dar una conferencia magistral entre 6:30 y 9:30 de la noche en este auditorio o en otro que se considere adecuado para el número de personas que se invita. Y esas conferencias tienen que ver con comunicación política, con gobernabilidad y gerencia política, o tienen que ver con comunicación estratégica, o tienen que ver con la generación de valor público y su importancia para la política y la gestión. Entonces, son ámbitos en donde, y en algunos casos están vinculados también a coyuntura, digamos, en la que se desenvuelve. Hay otras conferencias que tienen que ver con planeamiento estratégico o con la gestión por resultados o con todo aquello que está vinculado a la gestión de la calidad en el ámbito público, ¿no? Entonces son conferencias específicas para que puedan ustedes actualizar sus conocimientos o si ya los tienen, poder discutir con los encargados de brindar este tipo de conferencias en el programa. Esto estará en el cronograma y se les avisará oportunamente. La parte virtual, entonces, que es la plataforma Paideia, que es aquella de la que Marita Cangalaya, que es la coordinadora adjunta del programa, les ha presentado en la mañana, entre 9 y 10, es muy importante, pero porque es nuestro instrumento principal de comunicación entre la parte académica de la universidad y ustedes, que son los participantes, alumnos de la universidad ahora, con su código respectivo. Entonces en la plataforma Paideia tiene varias ventajas y cada vez más modernizada, cada vez más actualizada por parte de la universidad, porque es una adaptación de la plataforma Moodle, que es una plataforma abierta, pública, que la universidad ha adaptado para este tipo de lo que llaman e-learning, o sea, educación a través de la virtualización, que es nuestra comunicación principal, donde estarán los documentos, la información, donde estarán las conferencias grabadas, donde estará el PowerPoint que ha presentado el profesor Mendoza para que ustedes lo puedan tener a su disposición, etcétera, etcétera. Todo aquello que nos brinda la virtualidad, más la clase o algunas de las clases de orientación virtual que los profesores fundamentalmente de formulación de proyectos o de diseño de proyectos para la gestión pública harán a fin de que todos en un momento del tiempo puedan tener esa información para que sus proyectos puedan estar debidamente orientados desde el principio en lo que se quiere. Entonces habrá una clase virtual que por supuesto se graba y después ustedes pueden volverla a escuchar y ver la parte que consideren mejor o necesaria para poderla aprender de la mejor manera posible. Entonces, dos cosas, virtualización y presencialidad son dos de las
herramientas que tenemos en este programa, y CAF y George Washington han puesto mucho énfasis en tener la virtualización, es decir, la plataforma virtual bien aprendida, todas las herramientas que están vinculadas a la plataforma de la mejor manera aprendidas por parte de los participantes. Allí estarán las pruebas o los tests de evaluación de cada una de las materias que sea necesaria de evaluar, para que puedan ustedes mismos saber si la materia impartida ha sido adecuadamente asimilada, y por supuesto tiene su nota. La otra nota proviene de la presencia, o sea, es muy importante, obligatoria su presencia. Sí, gracias, Waldo. Su presencia. Y entonces es una obligación estar presente en las clases de principio a fin, tanto en las conferencias como en las clases de los sábados. La otra parte importante en el programa es el proyecto de gobernabilidad. Y el proyecto tiene que hacerse en grupo o en equipo, y cada equipo dentro de cada grupo, bien sea en sede o de cada uno de los grupos de Lima, puede estar conformado entre 4 y 7 personas para diseñar el proyecto y avanzarlo y terminarlo antes de que termine el programa, y pueda ser evaluado por parte del comité académico que evalúa los proyectos de gobernabilidad de cada uno de los equipos que lo ha llevado a cabo. Entonces, también habrán orientaciones específicas a través de la plataforma de los proyectos y de la forma en cómo estos tienen que realizarse. Habrá una clase especial sobre la teoría de los proyectos de gobernabilidad, que son básicamente sociales, políticos, de política pública. No son proyectos de inversión en el sentido que hay que presupuestar o que hay que hacer estudio de factibilidad o prefactibilidad o qué sé yo. La orientación es gerencia política. Pues entonces, ¿cómo es que se toman decisiones desde la comunicación, desde la participación, proyectos para disminuir la inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera? Entonces, pedimos que sean grupales para uno aprender a trabajar en grupo o perfeccionar el trabajo que uno tiene en equipo, y que sean entre 4 y 7 participantes dentro de cada uno de los grupos que tiene la sede, ¿no? De personas. Lo otro, entonces tenemos los 3 componentes, que son la asistencia a clases, que son las respuestas a los tests o pruebas de evaluación a través de la plataforma virtual, y el proyecto de gobernabilidad, que tiene el mayor peso, que pesa dentro, casi la mitad es tener el proyecto presentado, ¿no? Y aprobado, por supuesto, por el comité académico. Hay 3 clases para proyectos, una que tiene a su cargo el profesor Bobadilla, que es la parte vinculada a la teoría de los proyectos; 2, la parte que es de taller ya para avanzar en la formulación del mismo, que tiene a su cargo el profesor Cari; y la otra que es para apoyar en el seguimiento de los proyectos, que tiene a su cargo la profesora Cintia Zavalla. Entonces le hemos dado para este año y para esta versión del programa justamente la mayor importancia que se pueda para tener lo que se conoce como el resultado, el producto tangible del programa, poder avanzar en lo que son proyectos útiles para la gobernabilidad, o útiles para la participación, o útiles para la gestión pública y la gerencia política. La CAF ha sacado además una serie de libros, y por eso quisiera decirles que es muy importante la virtualidad, porque todos están en la página web de CAF, pero también colocaremos los links de una serie que es sobre Estado, Gestión Pública y Desarrollo en América Latina. Ya van 6 libros de 10 que se van a sacar, son una compilación de artículos de autores que han trabajado sobre distintos temas importantes para el Estado, la gestión pública y el desarrollo en América Latina, desde capacidades estatales, el valor estratégico de la gestión pública, economía política del crecimiento, regímenes políticos, desarrollo institucional y conflicto, y el último que ha sido sobre la evaluación de políticas, que es un libro compilado por Carlos Acuña, que es un politólogo argentino muy especializado en estas cuestiones. Entonces todo está colgado en la
en la web de CAF, pero también lo colgaremos en la plataforma Paideia para que ustedes puedan bajar el libro y tenerlo en su archivo virtual. Algunos de esos artículos serán materia también de estudio y consulta, probablemente para algunos de los cursos que tienen que ver con este tema. Finalmente, cualquiera consulta a través del correo electrónico es principalmente la posibilidad que tenemos para poder responder. La plataforma virtual tiene una enorme ventaja y a su vez también alguna dificultad, que es que cuando muchos entran a la vez se sobrecarga. Entonces, por eso tengan cuidado cuando respondan los test, no entrar faltando una hora, porque todos están entrando a esa hora y la plataforma parece que se hace más lenta y al final puede ser que la hora los gane a uno. Entonces es mejor tomar su tiempo para poder hacer este tipo de pruebas con anticipación o resolver las preguntas con anticipación. Entonces la comunicación a través del correo electrónico, bien sea con nuestra coordinadora adjunta Marita Cangalaya o bien sea conmigo, Ismael Muñoz, que estoy a cargo del programa, o cualquiera de las personas que en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas tiene a su cargo cualquiera de las funciones para poder responder tan pronto como sea posible a sus consultas o a sus requerimientos. La virtualidad hace que uno responda rápido, pero también puede haber tiempo, porque hay que buscar información o autorización para poder responder, o sea que también les pedimos paciencia. No esperen que porque han enviado la comunicación al minuto siguiente va a estar la respuesta. A veces no se puede, ¿no? Hay que tomar en cuenta también el tiempo que se toma para poder evaluar la consulta o puede tomar algún tiempo. De todas maneras, todo se responde, ¿no? No queremos que no haya respuesta a cualquiera de las consultas que ustedes tengan, que tengan por supuesto que ver con el programa principalmente, ¿no? Y otras por supuesto con respecto a la universidad. Finalmente, la universidad en este caso ofrece el campus para varias de las actividades en las cuales pueden participar ya con su carné o con su código de alumnos del programa en la universidad, desde la parte cultural hasta la parte de biblioteca. Tienen la posibilidad de participar de lo que la universidad tiene como servicios. Lo mismo pasar en el campus virtual y en el campus real de la universidad, en este campus que está creciendo fuertemente en términos de inversión física, para que les dé el mejor servicio que ustedes puedan y siempre ustedes poder tener también sugerencias o recomendaciones de lo que se puede mejorar. El campus es público, es decir, público en el sentido de que es abierto para todos ustedes en todos los servicios en donde haya que estar presente o gozar de los árboles y los animales que hay, o también obtener alguna respuesta o servicio que la universidad tenga para los alumnos de la misma. Muy bien, entonces, si todo ha sido adecuadamente planificado, los invito a un brindis de confraternidad afuera y muchas gracias por su presencia y participación hoy día.